Hola, continúo con el tema de métodos. En el video anterior hice un programa en el cual creé un método que no nos devolvía nada, es decir, tipo void, y que no tenía parámetros. Para no complicarme tanto, voy a utilizar el mismo proyecto llamado ejemplo métodos y vemos que aquí está la misma clase que utilicé en el video anterior, que se encuentra en el mismo paquete, pero lo que hice fue borrar el código para poder hacer el otro ejemplo de los métodos que nos devuelven algo y que tienen parámetros. Entonces, tenemos un paquete llamado pack y dentro está una clase la cual llamé principal. Vemos que esa clase contiene un método llamado main, es el método principal. Es lo primero que se ejecuta en un programa. Aquí vemos que es la llave que abre la clase y aquí es la llave que cierra la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un método en esta misma clase. Es la única clase que tenemos. Todavía no nos hemos adentrado en el tema de las clases y objetos y todo eso. Y vamos a crear un método. Bueno, lo que voy a hacer es que en esta clase voy a declarar una variable de tipo entera y le voy a llamar edad. Y le voy a dar el valor inicial de 65. Tenemos una variable llamada edad inicializada con un valor de 65. Ahora, vamos a crear un método fuera del método main, en la misma clase. Todo lo estamos haciendo en la misma clase llamada principal. Este método, vemos que en el video anterior hicimos un método que nada más nos mostraba un mensaje en pantalla. Pero en este caso vamos a hacer un método que lo que haga sea mostrarme lo que contiene la variable edad. Como el método me va a devolver algo, un dato, tenemos que poner el tipo de dato que quiero que me devuelva. ¿De qué tipo de dato es la edad que quiero que me devuelva? Es de tipo entero. Por lo tanto, pongo el tipo de dato del método, int, y le vamos a dar un nombre al método. Le voy a llamar, ¿cómo le puedo llamar? Mostrando edad. Esto es un método sin parámetros. Es un método que nos devuelve algo, pero no tiene parámetros. Los paréntesis están vacíos. Aquí me marca error porque necesito poner a return. ¿Cómo pongo return? Return edad. Entonces, tengo un método que lo que hace es que me va a retornar lo que contiene la variable edad. Entonces, si yo selecciono esto, vemos que se marca del mismo color que esto. Quiere decir que esto y esto es la misma variable. Entonces, tengo el método que que hace es que me devuelve lo que contiene la variable edad. Después de esto, lo que podemos hacer es invocar al método mostrando edad para que se pueda ejecutar. Pero para poder invocarlo tenemos que crear un objeto de la clase a la cual pertenece. ¿A cuál clase pertenece el método mostrando edad? Pertenece a la clase llamada principal. Entonces, así como utilizamos la clase scanner y tuvimos que crear objetos para poder invocar a los métodos de la clase scanner, el método netInt, por ejemplo, igual tenemos que crear un objeto de tipo clase principal para poder utilizar al método de esta clase, de la clase principal. Ponemos el nombre de la clase, se llama principal, le damos un nombre al objeto, le voy a llamar VJ y aquí acabamos de crear un objeto de tipo clase principal llamado VJ. Ahora ya que tenemos el objeto, voy a invocar al método mostrando edad. Aquí vemos que con solo poner punto, aquí ya me aparece el método y vemos que aquí en esta parte derecha quiere decir que este método me va a devolver la edad. Entonces, perdón, nos va a devolver un valor de tipo entero. ¿Qué es el valor de tipo entero? La edad. Entonces, selecciono, pongo punto y coma. Pero esto no es suficiente. Por ejemplo, si yo ejecuto esto así, no me lo va a mostrar. Necesito mostrarlo en pantalla. Esto lo voy a poner dentro de system.out.println. Y voy a poner un mensaje que diga la edad es. Y después de esto vamos a invocar al método. Voy a quitar esto. Vamos a invocar al método mostrando edad. Lo vamos a hacer dentro de system.out.println para que se pueda visualizar en la pantalla. Ponemos el nombre del objeto.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a ejecutarlo y quiero que vean lo que hace el programa y ahorita les explico cómo funciona. La edad es 65. Entonces, ¿cómo funcionó? Creé un método, ¿no? Un método llamado mostrando edad que dice aquí que nos devuelve algo de tipo entero. Como queremos que nos devuelva la edad y la edad es entera, entonces ponemos aquí que nos va a devolver algo de tipo entero. Y como nos va a devolver algo, tiene que tener return. Return edad. Quiere decir que nos va a retornar lo que contiene la variable edad, que es 65. Dentro del método main, el método principal, creamos un objeto de la clase en la cual está ese método. ¿En qué clase está ese método? Está en la clase principal. Entonces, creamos un objeto de tipo clase principal al cual llamé obj, le podemos llamar como sea los objetos, y aquí pues esta parte que luego hablaré más a detalle, como les digo, de la creación de objetos y clases. En esta clase, en esta parte creé un objeto llamado obj de tipo clase principal. Luego, para que se pueda visualizar esto, utilicé system.out.println y muestro el mensaje que dice la edad es, y a eso le concateno lo siguiente. Aquí, dentro del system.out.println, con mi objeto, mando llamar al método mostrando edad. Entonces, lo mando llamar y al momento en que lo mando llamar, se ejecuta y me retorna lo que contiene la variable edad. Y al momento de retornarme lo que contiene la variable edad, me lo muestra en pantalla porque lo hicimos dentro de system.out.println. Voy a poner esto como comentario. Quiero que vean lo siguiente. Yo voy a mandar a llamar al método mostrando edad, pero lo voy a hacer sin system.out.println y no se me va a visualizar nada. Creo que ya lo había hecho, ¿no? Entonces, vemos que no se visualiza nada porque no lo hice dentro de la parte donde me muestra los datos por la pantalla. Entonces, esto es un método que nos devuelve algo. Supongamos que si yo quiero mostrar un nombre, declaro una variable de tipo string llamada nombre y le pongo un nombre. Entonces, tengo una variable de tipo string inicializada con la cadena de texto que dice Flor. Yo quiero crear un método que me muestre la edad, entonces al método le voy a llamar mostrando nombre, que me muestre el nombre, pero no es suficiente una variable entera. El nombre no es entero, es string, por lo tanto tengo que poner el tipo de dato que quiero que me devuelva, que es string. Y aquí pongo return nombre. Al momento de querer invocar al método, quito esto, ¿no? Aquí me marca error porque el método no existe. Entonces, lo que hago es que nada más le cambio aquí. Y ya con eso, al momento de ejecutar, el nombre es. ¿Cómo funcionó? Creé el método que me devuelve un string. La edad de ese string, por lo tanto, pongo el tipo de dato que quiero que me devuelva. Y con return me va a devolver lo que contiene la variable nombre, que es Flor. Dentro del método main ya sabemos crear un objeto y para poder visualizar en pantalla lo que hace el método, lo que me devuelve, dentro del system pongo una cadena que dice el nombre es y a eso le agrego la invocación del método. En esta parte invocamos al método mostrando edad y al momento de invocarlo se ejecuta y me retorna lo que contiene la variable nombre, que es Flor. Entonces, y si queremos mostrar el sueldo, voy a declarar otra variable, double, la voy a llamar sueldo y le voy a dar el valor inicial de 2000. Entonces ya tengo dos variables. Ahora voy a crear otro método, un método que me devuelva el sueldo. Como el sueldo es double, tenemos que poner el tipo de dato que quiero que me devuelva, que es double, y le damos al método un nombre mostrando sueldo. Un método que nos devuelve algo pero que no tiene parámetros. Y aquí ponemos return sueldo. Quiero que me retorne lo que contiene la variable sueldo. Ahora copio esto y aquí vamos a poner el sueldo es, y con el mismo objeto que creamos, el objeto obj, vamos a invocar al método pero mostrando sueldo. Entonces, al momento de ejecutar esto me va a mostrar el nombre y me va a mostrar el sueldo porque los dos métodos se van a ejecutar. El nombre es Flor, el sueldo es 2000. Si yo intento retornar aquí dentro del método mostrando sueldo el nombre, me va a marcar error porque el nombre es string. Entonces
no nos puede devolver un string porque el método dice que nos devuelve un double. Entonces tengo que poner el tipo de dato que es la variable que quiero que me devuelva. Entonces, esto es una explicación básica sobre los métodos, los iremos viendo a lo largo del curso, la verdad espero les haya ayudado. En el siguiente video les voy a hablar sobre otro tipo de métodos, son métodos que ya contienen parámetros. Entonces, nos vemos en el siguiente video.